En la clase de hoy vamos a iniciar el dictado de la unidad número 10, última unidad de la disciplina macroeconomía. Recordemos que esta unidad corresponde al tercer módulo de la materia y en este tercer módulo analizamos temas como el crecimiento, la planificación económica y el desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos o propósitos que persigue esta unidad? Uno de los propósitos es conocer qué modelos explican el crecimiento económico y permiten, a través de ciertas condiciones, predecir cómo se va a desenvolver la economía hacia el futuro. También entiende que haciendo un análisis histórico del crecimiento del Producto Bruto, este lo hace de manera cíclica, es decir, tiene periodos de aumento y periodos de decrecimiento. Lo que se trata es de ver cómo a través de técnicas de programación económica reducir o aplanar estos ciclos económicos de manera tal de lograr un crecimiento equilibrado. Y a su vez, después vamos a introducir conceptos como desarrollo económico, desarrollo humano y una última superación de estos conceptos que es el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son los problemas que existen en el largo plazo? Cuando analizamos el largo plazo, entonces lo que tratamos de ver es qué ocurre con la economía más allá del corto plazo. El corto plazo se puede entender de acuerdo a diferentes autores en un periodo de un año o de 1 a 3 años. Cuando tratamos de ver qué ocurre más allá de ese periodo, podemos abordar problemas de mediano plazo que van de 5 a 10 años y acá el problema es ver cómo crece la economía, analizar cuál es la tasa de crecimiento de la economía, que en términos finitos será el incremento del producto sobre el producto o en términos infinitos será la derivada del producto respecto del producto. En este plazo lo que vamos a analizar son los modelos de crecimiento económico, cómo se presentan los ciclos, qué tipo de ciclos existen y cómo se puede planificar la economía. En periodos más largos o de largo plazo, que toma periodos de más de 10 años, lo que trataremos de ver es cómo cambian las condiciones de vida de la población a través del concepto de desarrollo. El crecimiento económico, entonces dijimos, ocurre cuando aumenta el Producto Bruto. ¿Cómo se mide? Se mide a través de la tasa de crecimiento del producto y gráficamente se puede observar que si en el largo plazo aumenta la dotación de capital y aumentan la mano de obra o el recurso humano, la frontera de posibilidades de producción se expandirá o alcanzará un mayor nivel, es decir, vamos a tener que la potencialidad de la economía debido al aumento de los factores productivos va a ser mayor, se van a poder producir más de todos los bienes y servicios que genere la economía. Y en términos de corto plazo, si hay acumulación de capital, implicará decir que la función de producción va a aumentar. Si retomamos el concepto de equilibrio general que vimos en la unidad anterior, nosotros vamos a tener, en la unidad número 8, perdón, vamos a tener nuestra función de demanda global que se derivó a partir de la intersección o del equilibrio simultáneo de IS y LM. Y la oferta global que se derivó a partir del equilibrio en el mercado laboral. Como vemos, el equilibrio general o global se da para un nivel de precios P2. ¿Qué ocurre para ese nivel de precios? Nos ubicamos sobre la demanda global, lo que implica decir que estamos en un punto de equilibrio simultáneo entre IS y LM, y el hecho de estar sobre una IS implica decir que hay equilibrio en el mercado real. Y si estamos sobre la LM, implica decir que hay equilibrio en el mercado monetario, es decir, que tenemos esos dos equilibrios. A su vez, para P2 estamos en el equilibrio en el mercado laboral, como podemos ver en el cuadrante inferior izquierdo. Es decir, que también hay equilibrio en el mercado laboral.
y ese P sub 2 se da para un nivel de producto Y sub 2. Este Y sub 2 ocurre en el punto de quiebre de la oferta global. Esto quiere decir entonces que estamos en equilibrio general con empleo pleno de los factores productivos. Si hablamos entonces de lo que ocurre con el crecimiento de los factores, tendremos que si aumenta la dotación de capital, como presentamos en la diapositiva anterior, tendremos que la función de producción crecerá. Al crecer la función de producción, aumenta la productividad del empleo y luego la demanda de empleo va a aumentar. Pero también ocurre que en periodos más mayores, la cantidad de personas en condiciones de ser empleadas debido al crecimiento poblacional va a aumentar. En consecuencia, la oferta de empleo también va a aumentar. ¿Qué ocurre en este caso? Entonces, con nuestras nuevas funciones de demanda y oferta de empleo, el equilibrio se va a dar para P sub 2 y para una nueva cantidad empleada de N. El producto entonces va a crecer a Y sub 3 y ese será el punto de quiebre de la nueva oferta global. Este punto es también un punto de pleno empleo. Si nosotros observamos, la antigua demanda global intersecta la nueva oferta global en un punto de la oferta global de desempleo involuntario. Sin embargo, ¿qué ocurre en el largo plazo? Recordemos que en el largo plazo, respecto del gasto público, dijimos que en el largo plazo este gasto público dependía de cómo creciera la población, porque esto implicaba que ese gasto tenía que crecer para generar los bienes públicos requeridos por esta mayor cantidad de población. Y luego entonces, si aumenta el déficit público, la demanda global también crecerá, porque ese creció. Luego entonces tenemos que la demanda global se desplaza hacia la derecha. En este nuevo punto encontraremos el equilibrio general para P sub 2 y Y sub 3. Nuevamente en este punto lo que tenemos es que estamos en equilibrio en el mercado real, en el mercado monetario y en el mercado laboral. Esto entonces lo que nos muestra es que hay crecimiento del producto sin que se generen modificaciones de precios. Es decir, que no hay un proceso inflacionario que se correlacione con este crecimiento del producto, en tanto ambos factores productivos han crecido. ¿Qué modelos existen para explicar este crecimiento? Vamos a encontrar tres tipos de modelos: modelos keynesianos, es decir, que hagan hincapié en la demanda agregada. Vamos a encontrar modelos keynesianos que toman en cuenta la función de producción, es decir, que van a hablar de la oferta global, y luego una síntesis, que es el modelo de Solow que presentaremos seguidamente, y este toma tanto a la demanda como a la oferta global. En el primer modelo, que es el modelo keynesiano o los modelos keynesianos que vamos a analizar, vamos a tener en cuenta quién es el autor que elaboró el modelo, cuáles son los supuestos que toma este autor y cuáles son las conclusiones a las que arriba. El primer autor que vamos a tomar es Harrod. Este autor parte del supuesto que el producto crece porque crece la inversión inducida. Recuerden que la inversión inducida era un concepto de largo plazo y esta inversión inducida dependía de cómo crecía el producto. Es decir, que la inversión va a ser una acumulación de capital o delta del capital y esto va a depender de cómo crece el producto. Además, este autor entiende que hay una relación técnica o una proporción de capital sobre producto constante a la que llama V. A partir de esta última ecuación, el autor lo que hace es ver cómo cambia el producto cuando cambia el capital. Y esto tendrá que ser a una proporción B porque esto debe permanecer en el tiempo. Luego entonces,
obtiene un producto en el momento 1 que será igual a B por el capital del momento 1, un producto en el momento 0 o inicial que será igual a B por capital en el momento 0, y a partir de estas definiciones obtiene el incremento en el producto. Toma también, para poder explicar el modelo, las condiciones de equilibrio keynesiano, entendiendo que el consumo será una parte del ingreso de acuerdo a la propensión marginal a consumir que vimos en la unidad número 3, y a partir del equilibrio keynesiano de ahorro igual a inversión llega a una condición que ustedes podrán analizar y desarrollar siguiendo la lectura de la guía de estudios, que dice que el producto va a crecer a una tasa que tiene que ser igual a la tasa de crecimiento del capital, y que además esta tasa será igual a la propensión marginal a ahorrar S sobre el coeficiente técnico B. Esta es entonces la conclusión a la que llega Harrod en su desarrollo. Un segundo autor, denominado Domar, entiende que el producto va a crecer porque aumenta la cantidad de mano de obra disponible en la economía, y que esa cantidad de mano de obra se va a relacionar con el producto en un coeficiente técnico al que denomina U. Nuevamente, y partiendo de entender que hay un producto en el momento 1 que dependerá de ese coeficiente técnico por la cantidad de dotación de mano de obra o empleo en el momento 1, y un producto en el momento 0 que será igual a este coeficiente técnico por n en el momento 0, va a llegar a la conclusión de que el producto va a crecer a la misma tasa que crece el empleo. Uniendo a estos dos autores, analizamos o determinamos el modelo keynesiano, que nos dice que, tomando en cuenta todos los supuestos, es decir, el producto crece porque aumenta la inversión inducida y porque aumenta el empleo, que la inversión inducida será igual a la acumulación de capital, que dependerá de cómo aumente el producto, que además la relación técnica de capital-empleo es igual a B, la relación técnica del empleo será igual a U, llega a la conclusión de que la tasa de crecimiento del producto tiene que ser igual a la tasa de crecimiento del capital e igual a la tasa de crecimiento del empleo, y como vimos en el primer modelo, esto será igual a la propensión marginal a ahorrar sobre el coeficiente técnico del empleo del capital. Y esta condición de crecimiento de los factores productivos a la misma tasa que el producto da garantías de que el crecimiento será equilibrado en el largo plazo. ¿Qué conclusión se puede sacar de este primer modelo? En este primer modelo se llega a que la economía puede crecer indefinidamente mientras se den estas condiciones. Un segundo modelo que vamos a analizar es el modelo neoclásico. En este modelo neoclásico, los supuestos son de que se parte de que el producto crece porque aumenta la oferta global. El producto depende de la dotación de capital y del empleo, es decir, esta Y es la función de producción, que además el producto se distribuye entre los factores de acuerdo a su empleo y a su precio, como se vio en microeconomía cuando vimos la unidad número 6. A su vez, existe cierta participación del capital en el producto, que va a estar dado por el gasto que se haga en el capital sobre el producto, y esa participación siempre estará entre 0 y 1, es decir, emplearemos un 40% de capital y, por supuesto, el resto se empleará en el empleo de acuerdo a esta beta, que es la participación del empleo. La suma de alfa más beta va a ser igual a 1. Y la condición a la que se llega
es que la tasa de crecimiento del producto será igual a la participación del capital por su tasa de crecimiento más la participación del empleo por su tasa de crecimiento. ¿En qué se diferencian el modelo keynesiano complejo de Harrod-Domar con el modelo neoclásico? Ambos modelos entienden que el crecimiento del producto puede ser indefinido, es decir, no va a alcanzar un límite en tanto se den las condiciones. La diferencia entre ambos modelos es que el modelo de Harrod-Domar tiene como condición que la tasa de crecimiento tanto del producto como del capital, como del empleo deben ser iguales. A diferencia de esto, el modelo neoclásico no exige que los crecimientos de capital y empleo sean iguales. Cuando en un análisis encontremos que las tasas de crecimiento del capital y del empleo son iguales, no necesitamos llegar a hacer ningún cálculo, en tanto que sabremos que aplicando el modelo de Harrod-Domar, la tasa de crecimiento del producto será exactamente igual a esos crecimientos del capital o del empleo. Cuando tengamos que las tasas de crecimiento del capital y empleo no sean iguales, para poder obtener la tasa de crecimiento del producto, necesitamos conocer la participación de cada uno de los factores en el proceso productivo. Y conociendo la participación de uno de ellos, podremos saber cuál es la participación del otro, en tanto la suma de alfa más beta siempre tendrá que ser igual a 1. El exponente más importante de la síntesis entre el modelo keynesiano y el modelo neoclásico es Robert Solow. Robert Solow parte de los siguientes supuestos. Toma la función de producción neoclásica, que dependerá en este caso del capital y de la mano de obra o del trabajo. Esta función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Recordemos que en microeconomía se definió este tipo de producción cuando, al aumentar los factores productivos en una proporción Z, la función de producción o la producción crece a la misma tasa. Luego, este autor lo que hace es obtener el producto y el capital en términos de mano de obra o de trabajador, es decir, divide al producto por el trabajo y al capital por el trabajo, definiendo una Y minúscula y una K minúscula. Luego entonces, la función de producción, si dividimos a la primera ecuación por L, nos va a quedar Y sobre L, Y pequeña o minúscula, igual a función de K sobre L o K minúscula y a L sobre L, que es 1, se elimina ese 1 y nos queda entonces que el producto en términos de trabajador dependerá del capital en términos de trabajador. Toma la ecuación macroeconómica, que el producto será igual a consumo más inversión, y nuevamente ese producto lo divide por L, al consumo también lo determina en términos del trabajador y a la inversión también la define en términos de la mano de obra o del trabajo. Y así define C minúscula e I minúscula como consumo e inversión en términos o divididos el número de trabajadores. Luego entonces vamos a tener que el producto en términos de trabajador será igual al consumo en términos de trabajador más la inversión en términos de trabajadores. El consumo, además, será una proporción del producto y esta 1 menos, este paréntesis 1 menos S es la propensión marginal a consumir o 1 menos la propensión marginal a ahorrar. Así entonces, reemplazando, vamos a tener que la inversión será igual a la propensión marginal a ahorrar por el producto y a su vez el producto, según se definió en la tercera viñeta, será igual a una función del capital en términos de mano de obra. A su vez, este autor dice que la acumulación de capital o delta de K va a estar dado por la inversión bruta y menos las depreciaciones.
y estas depreciaciones serán una proporción del capital que denomina delta, y ese delta estará entre 0 y 1. A su vez, la acumulación de capital también va a depender de cómo crezca la población. Y si crece la población, va a crecer la mano de obra, y como en nuestro caso esta mano de obra o estos trabajadores aparecen dividiendo en todos nuestros conceptos, esta acumulación de capital también se va a reducir por este crecimiento en la población. Luego entonces el crecimiento demográfico hará que la acumulación de capital obtenida por la inversión bruta menos las depreciaciones más el crecimiento demográfico se vea reducida, es decir, la dotación, el aumento del capital o acumulación de capital se va a reducir cuando aumente la población. ¿Y en qué proporción se va a reducir? En una proporción n que también estará entre 0 y 1. Otro concepto que también toma Solow es cómo el cambio tecnológico provoca cambios en la acumulación de capital. Al progreso tecnológico lo toma como un aumento en la productividad del trabajo, y este aumento en la productividad del trabajo implica también un crecimiento en la cantidad de empleados. Luego, entonces, este progreso tecnológico también va a incidir negativamente en la acumulación de capital. Y esta acumulación de capital va a estar definido en una proporción G que está entre 0 y 1, y que entonces se va a sumar a este paréntesis que hace que se reduzca la acumulación de capital. Luego entonces, partiendo de la función de producción, que en el corto plazo va a tener rendimientos marginales decrecientes, es decir, va a tener esta forma, la función de producción, y depende de la acumulación de capital o del capital, vamos a tener que, de acuerdo a lo que vimos en la parte izquierda de la diapositiva, la inversión es una proporción S de esa función de producción, es decir, que esta función de inversión va a estar por debajo de la función de producción. Luego entonces acá ya estamos incorporando conceptos keynesianos, la inversión igual al ahorro, en este gráfico donde tenemos la función de producción. Ya tenemos los elementos del modelo neoclásico y elementos del modelo keynesianos. Luego, si partimos de una dotación de capital K1, podemos decir que en la economía se va a producir lo que nos diga la función de producción sobre el eje de las ordenadas. Pero además podemos ver que cuando la dotación de capital es K1, en la función de inversión vamos a tener que la inversión en términos de mano de obra será I1. Si sabemos que el producto es igual al consumo más la inversión, podemos por diferencia saber entonces que el consumo será igual a la distancia que hay entre la función de inversión y la función de producción. Partiendo entonces ahora solamente de la función de inversión y tomando en cuenta los supuestos de cómo es el efecto de las depreciaciones en la economía, dijimos que las depreciaciones resultaban ser una proporción de la cantidad de capital, y esa proporción es una constante que está entre 0 y 1. Luego entonces, si multiplicamos a ese coeficiente por la cantidad de capital, vamos a tener que la función de depreciación estará expresado por la recta de parte del origen que nos muestra este delta constante por la cantidad de capital. Luego, si tenemos la inversión bruta, que es la línea, la curva negra, y tenemos las depreciaciones, podemos ver que hay una zona, hay un punto, perdón, donde la inversión bruta coincide con las depreciaciones. Este punto entonces hará que no haya acumulación de capital. En tanto, las depreciaciones hicieron que la cantidad de inversión bruta generada sean iguales. ¿Qué ocurre a la izquierda de este caso 1? Vemos que la inversión bruta supera las depreciaciones. Esto quiere decir entonces que la economía va a crecer porque la inversión
hace que aumente la capacidad productiva del país. ¿Qué pasa a la derecha del caso 1? Las depreciaciones superan a la inversión bruta. Luego hay destrucción de capital, la economía empieza a decrecer. Como nos muestra este esquema inferior. ¿Qué ocurre entonces en la dotación de capital en términos de trabajador sub 1? En ese punto tenemos que no hay ni crecimiento ni decrecimiento. Si aumentamos la dotación de capital habrá decrecimiento y si se reduce habrá crecimiento. En ese nivel de capital sub 1, lo que la economía encuentra es un punto de límite al crecimiento, que en términos de Solow se denomina estado estacionario. Este estado estacionario entonces muestra un límite al crecimiento y es la diferencia de este modelo de Solow con los modelos de Harold Domar y del modelo neoclásico. En este modelo entonces encontramos que el crecimiento va a encontrar un punto límite a ese estado. ¿Cómo se puede modificar ese estado estacionario? ¿Cómo podemos hacer? La economía puede generar un límite de mayor nivel de crecimiento. Una manera es hacer que la tasa de ahorro, la S que aparece en la función de inversión, aumente. Es decir, si la economía genera mayor capacidad de ahorro, esta función de producción, esta función de inversión, disculpen, se va a elevar. Luego, el punto de intersección con las depreciaciones se va a dar para un mayor nivel de capital en términos de mano de obra. En consecuencia, tendremos que el estado estacionario se ha expandido o se alcanza a un mayor nivel de producción. De acuerdo a este autor, entonces, las fuentes posibles de crecimiento se pueden dar porque aumente el capital, en consecuencia la función de producción va a crecer, porque aumente la tasa de ahorro o porque aumente la productividad marginal del empleo, el rendimiento. Pero este crecimiento va a estar limitado y este límite se va a alcanzar en el punto del estado estacionario. ¿Cuáles son las medidas para que este estado estacionario se logre a menor nivel de capital por el trabajo? Se aumentan las depreciaciones o la tasa de depreciación, es decir, la recta azul va a tener mayor pendiente, el estado estacionario se va a lograr antes. O que crezca la población o que crezca el progreso tecnológico. En consecuencia, entonces vamos a tener un estado estacionario que va a estar a menores niveles de acumulación de capital. ¿Cuáles son las soluciones para evitar alcanzar el estado estacionario? Limitar el crecimiento poblacional o limitar el progreso tecnológico. Solo entiende que solo teniendo en cuenta estas cuestiones, ese estado estacionario no se alcanzará a bajos niveles de capital. Si bien existen condiciones de crecimiento equilibrado, como vimos en el modelo de Harold Domar, la realidad nos muestra que la economía no crece de manera pareja, sino que se observa ciertos momentos donde la economía crece y alcanza un máximo, ese máximo se denomina auge, luego decrece y este proceso se llama recesión, alcanza un mínimo que se llama depresión y luego se recupera, generando un cambio en la pendiente de esta curva. Los puntos máximos y mínimos se denominan crisis. No todas las crisis son malas, en tanto si estamos en un momento de depresión, sabemos que a partir de ese momento la economía va a empezar a recuperarse, habrá mayor empleo y mayor consumo. Cuando la otra crisis, que es en un máximo, es un auge, sabemos que acontecerá que a partir de ahí empieza a disminuir el nivel de riqueza de la economía. Los modelos tratan de atenuar estas crisis tratando de que la economía crezca de acuerdo a su tendencia o a una tasa equilibrada, como se vio con Harold Domar.
Estos ciclos pueden dividirse de acuerdo a los plazos que haya entre estas crisis. Y así tenemos ciclos de corto plazo que van entre 3 a 5 años que tienen que ver con desequilibrios en la oferta agregada y en la demanda agregada. Los ciclos de mediano plazo tienen que ver con que la economía no crece a esta tasa equilibrada, es decir, que la acumulación, la demanda y la oferta de capital difieren y en consecuencia se observan generalmente disminuciones en la tasa de interés que hace que los capitalistas pierdan cierto estímulo para llevar adelante su actividad, en tanto su tasa de ganancia es muy baja. Y en los ciclos largos, que tienen que ver con más de 50 años, existen causas endógenas a la economía, causas exógenas a la economía. En general, las causas exógenas tienen que ver con las cuestiones ambientales y en las causas endógenas tiene que ver con cambios en el sistema económico. Las políticas macroeconómicas, las políticas que se dan a cabo los gobiernos, lo que tratan de hacer es tratar de atenuar, de reducir o suavizar estos ciclos a través de políticas denominadas anticíclicas. Es decir, cuando se ocurre una depresión, muchas veces los gobiernos intervienen en la economía impulsando la demanda para que así la economía vuelva a crecer. Y cuando se puede alcanzar un auge que puede llegar a que se produce al máximo de la capacidad y producir más implica proceso inflacionario, los gobiernos tienen políticas retractivas de la actividad económica para reducir entonces este crecimiento que puede generar inflaciones altas. También existen modos de planificar la actividad económica para poder entonces atenuar estos ciclos. La programación económica, entonces, va a encontrar modelos como el modelo de Harold Hicks, que actúa sobre los ciclos cortos, o modelos como el de Leontief, que actúa sobre ciclos medianos o largos. El modelo de Harold Hicks parte de los siguientes supuestos. Estos autores definen 4 variables endógenas que se van a relacionar en ecuaciones con variables exógenas. Las variables endógenas al modelo son el producto que se genera en un periodo, que se denomina T, un ingreso personal disponible también del mismo periodo, el consumo que hacen las familias en el mismo periodo y la inversión total en ese periodo, que esa inversión será igual a la inversión autónoma más la inversión inducida. A su vez, definen 5 variables exógenas. Esas variables exógenas o instrumentos, de acuerdo a lo que vimos cuando hablamos de política, serán el gasto público en el periodo T, un ingreso personal no imponible o libre de gravamen final del periodo T-1, un producto del periodo T-1, un producto del periodo T-2 y la inversión autónoma. Estas variables se relacionan entonces en ecuaciones y estas ecuaciones se definen como una ecuación de balance o identidad, como vimos en la unidad número 2, una ecuación institucional que tiene que ver con el producto que va a ser sujeto a determinación de impuestos, una función de comportamiento que tiene que ver con el comportamiento de los consumidores o la función de consumo, y una ecuación de la inversión. A estas ecuaciones las convierten en matrices, es decir, expresa este comportamiento de las variables endógenas y exógenas a través de matrices. Estas matrices, entonces, tendremos una matriz cuadrada
que van a tener los parámetros que multiplican las variables endógenas. Vamos a tener un vector y que estará constituido por las variables endógenas ya definidas, una matriz A, que son los parámetros que multiplican a las variables exógenas, y un vector X, donde estarán incluidas esas variables exógenas. El desarrollo matricial está en la guía, si bien es complejo y es largo, lo importante es entender qué refleja cada uno de estos vectores o matrices. ¿Y a qué conclusiones llega este autor después de haber desarrollado largamente y trabajado con estas matrices? Llega a que la matriz B multiplicada por el vector Y, o sea, los parámetros de las variables endógenas multiplicadas por estas variables endógenas, tiene que ser igual a los parámetros de las variables exógenas multiplicado por el vector de las variables exógenas. Operando algebraicamente con estas matrices, se llega a que Y, es decir, despejamos el vector Y, las variables endógenas, estarán multiplicadas por una variable pi, por una matriz pi, que multiplica el vector de las variables exógenas. O sea, las variables objetivos Y va a ser igual a la matriz pi por las variables exógenas. Y esa matriz pi es la matriz A que está dividida por la matriz B. ¿Para qué sirve esto? Porque una vez que la autoridad monetaria, la autoridad cambiaria, la autoridad económica modifica alguna de las variables exógenas o instrumentos, sabrá con exactitud a cuánto serán igual las variables endógenas o variables objetivos. O bien, una vez determinado cuál es el nivel que se quiere tener de las variables endógenas o objetivos Y, sabremos exactamente en cuánto hay que modificar a las variables exógenas que están en el parámetro X. Este modelo entonces resulta muy útil para poder delimitar y definir políticas económicas. El otro modelo que vamos a ver es el modelo de Leontief. Este modelo de Leontief tiene como supuestos que se parte de la matriz de transacciones intersectoriales que vimos en la unidad número 2 a la hora de presentar modelos de medición de la actividad económica. En esta matriz hay rendimientos constantes a escala. Recordemos que los rendimientos constantes a escala se dan cuando los factores aumentan en una proporción y el producto aumenta en la misma proporción. Además, los coeficientes técnicos son fijos, es decir, la proporción de estos factores en la producción es una constante y se mantienen en el tiempo. Ese coeficiente técnico se denomina alfa de IJ y divide al requerimiento del sector que hace al sector general. Entonces, esta XIJ nos dice la cantidad que el sector I, por ejemplo el sector primario, vende J, el sector que compra, al sector secundario, por ejemplo. Luego, si tomamos todos estos requerimientos, vamos a tener la cantidad ZI que compra este sector. Luego también en esa matriz vamos a tener, recuerden esa matriz, que logramos tener el producto por sector y ese producto está dado por el consumo, más la inversión, más el gasto que se hace en ese sector, más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones de ese sector. Y esta era la demanda agregada o el producto bruto de ese sector. Luego, si sumamos las compras intermedias ZI más las compras finales, vamos a tener el valor bruto de la producción, como se vio en la unidad número 2, que llamamos X sub I, el valor bruto de la producción del sector I. Y luego, el valor bruto de la producción, tanto para el sector que compra como para el sector que vende, deben ser iguales. Recuerden que cuando hicieron esos cálculos, la columna del valor bruto de la producción, la última columna de esa matriz, tenía que ser igual a la última fila
de esa tabla. Y para poder analizar este comportamiento o planificar la actividad económica, a todas estas variables que hemos definido se las expresa a través de matrices también. Es decir, que también tiene como similitud este modelo respecto del anterior, que se trabaja con matrices. Las conclusiones a las que llega este autor es que la matriz XY, que es el valor bruto de la producción, perdón, no es un vector, el valor bruto de la producción de cada sector, sería igual a la matriz identidad. Recuerden que era una matriz cuadrada que tenía en su diagonal, desde la primera fila y primera columna hasta la última columna y primera fila, unos, es en la diagonal, y todos los otros valores eran igual a 0, menos la matriz que reúne a los coeficientes técnicos, y esto será igual elevado a la menos 1 por este y sub i, que es el producto de cada sector. Esta matriz se denomina ecuación de Leontief, esta igualdad. Esta es la ecuación de la que parte Leontief, y la parte que está entre llaves es la matriz de Leontief. Esta matriz de Leontief muestra los requerimientos tanto directos como indirectos de todos los sectores económicos. Y esta parte de la ecuación va a ser una constante. Recuerden que partimos de coeficientes técnicos fijos. ¿Qué permite o qué conclusión permite obtener Leontief a través de un largo análisis de las matrices? Nos dice que el cambio en la actividad económica Y sub i va a producir cambios en el valor bruto de la producción X sub i, y estos van a producir cambios en las relaciones intersectoriales, en las transacciones intersectoriales. ¿Cuál es el inconveniente que encuentra Leontief en su análisis, o este modelo que no va a reflejar o no puede reflejar dentro de él cambios en los coeficientes técnicos? Es decir, que es muy fuerte este supuesto de los coeficientes técnicos fijos, pero resulta de gran utilidad para saber cuánto va a crecer la economía si alguna de las variables Y sub i se ven modificadas, es decir, del valor bruto de la producción. Para recordar, entonces, nosotros teníamos nuestra tabla de relaciones intersectoriales. La matriz X y J es la que reúne todas las compras intersectoriales. Son los requerimientos que cada sector obtiene del mismo sector o de los otros sectores. En este caso, los sectores los dividimos en 3 sectores: primario, secundario y terciario. ¿Qué otra variable se encuentra en este modelo? La función de demanda final o el Producto Bruto Interno, que denominamos Y sub i, y X sub i, que es el valor bruto de la producción de acuerdo a cada uno de los sectores. Y a su vez, xy será igual a xj. Entonces, a partir de esta matriz que se presentó en la unidad número 2, obteniendo los coeficientes técnicos, recuerden que era igual, de manera de dividir, por ejemplo, x11 sobre el x1 que está debajo, vamos a obtener estos coeficientes técnicos, y operando con esa matriz podremos saber entonces exactamente cuál es la relación entre el valor bruto de la producción y el Producto Bruto Interno. El otro tema que va a tomar esta unidad es el tema del desarrollo económico, entendiendo el desarrollo económico como la capacidad para que un país o una región genere riqueza, y esta riqueza promueva y mantenga la prosperidad y el bienestar de sus habitantes. Es decir, que vamos a hablar de un concepto social que trata de mostrar la calidad de vida de los habitantes de esta región. Este desarrollo económico se mide a través del Producto Bruto per cápita, es decir, del Producto Bruto Interno dividido por el número de habitantes. Se entiende que cuando este Producto Bruto per cápita aumenta,
la población estará en mejores condiciones. Este indicador resulta muy poco satisfactorio porque no solamente va a depender de que haya crecimiento económico y el Producto Bruto Per cápita se incremente, sino de cómo ese producto se distribuye entre la población. Porque puede ocurrir que en ciertas sociedades aumente el producto y el Producto Bruto Per cápita aumente, pero este aumento se concentra en los sectores más beneficiados de la sociedad. Es decir, que mirando esto desde el punto de vista de la curva de Lorenz, nos muestre una distribución menos equitativa de la que existía antes. Es decir, que cuando hablemos de desarrollo económico, también tendremos que tener en cuenta la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini que se puede derivar a partir de él. Los autores que hablaron de desarrollo económico tuvieron como eje central analizar el sistema capitalista. Así encontramos a David Ricardo, que hace alusión a los rendimientos de la tierra y a la incorporación de la tierra al proceso productivo, hablando de que a medida que se incorporen tierras menos productivas, el precio de los bienes que genera esta tierra van a aumentar, también lo de los costos, generando menor ganancia en las empresas. Malthus, que habla de cómo crece la población y cómo crecen los alimentos y de que el sistema capitalista no da respuesta a este crecimiento no parejo de estas variables. Marx, que habla de la plusvalía del empresario y de la apropiación de esta por parte de las empresas y cómo esto hace que el sistema capitalista va a tender a su colapso. Schumpeter incorpora en una visión un poco más optimista que la de Marx el concepto de crecimiento tecnológico o innovación productiva que va a hacer que este colapso no se alcance rápidamente. Harold Domar, como vimos en los modelos de crecimiento, habla de una manera de que la economía pueda crecer de manera equilibrada y esto implicaría mayor desarrollo en la población. Solow nos habla del estado estacionario, es decir, que nos va a decir que la economía alcanzará un límite a su crecimiento y en consecuencia su desarrollo será más difícil. Rostow toma de Solow algunos conceptos y hace un análisis histórico de la economía y a partir de las categorías que éste define se pueden encontrar economías desarrolladas, en vías de desarrollo o subdesarrolladas. Raúl Prebisch analiza el centro y la periferia, es decir, cómo estos modelos de dominación político-geográfico generan diferencias de crecimiento y desarrollo en los países de acuerdo a la ubicación que tengan. Y Heilbronner habla de cómo las cuestiones ambientales inciden en el crecimiento y en el desarrollo. De acuerdo a la perspectiva que cada uno de estos autores o los diferentes autores tomen, la tasa de crecimiento del producto a lo largo del tiempo tendrá distintos comportamientos. Entonces tendremos los estatistas que tienen que ver con Harold Domar, que nos habla de que la economía va a crecer a una tasa constante. Tendremos algunos que entienden que la economía crece y luego decrece hasta acercarse a un crecimiento cercano a cero, y a esto se los denomina expansionistas. Y están entre ellos Adam Smith, David Ricardo y Solow. Y están los catastróficos, que entienden que dentro del sistema capitalista la economía, la tasa de crecimiento de la economía va a tender en algún momento a ser negativa. Entre ellos están Marx, Malthus y Heilbronner. Para poder hacer que el desarrollo económico o el Producto Bruto Per cápita sea perfeccionado y tener un indicador de mayor calidad, el economista Amartya Sen definió un nuevo indicador que se llama desarrollo humano, el índice de desarrollo humano.
este autor, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, define que habrá desarrollo humano cuando una sociedad mejora las condiciones de vida de sus habitantes, a través de un crecimiento económico, es decir, incremento de bienes y servicios con los que se puedan cubrir necesidades, y no solo las básicas, sino también las complementarias, y que además existan derechos que hagan que toda la población puedan acceder a estos bienes básicos y complementarios. Para poder encontrar el índice de desarrollo humano, este autor, que es Amartya Sen, economista indoamericano, busca 3 componentes que permiten entonces su cuantificación. Y al Producto Bruto per cápita le agrega 2 más. ¿Cuáles son estos indicadores? Toma un indicador que es el de vida larga y saludable, que es la esperanza de vida al nacer. Es decir, cuando la esperanza de vida de una población es más alta, indica que las condiciones de la medicina y de la salud son mejores que en poblaciones donde la esperanza de vida es menor. A su vez, toma otro concepto del desarrollo humano y son los niveles de educación de la población, a través de indicadores como cuál es la tasa de alfabetización de adultos, es decir, qué cantidad de adultos logran cierto nivel de educación, y además también toma tasas de escolarización, es decir, qué cantidad de población tiene educación primaria, secundaria y superior. Y, por supuesto, el indicador del desarrollo económico, o sea, el Producto Bruto per cápita. ¿Cómo hace para obtener estos indicadores? El componente de una vida larga y saludable lo toma a través de la esperanza de vida al nacer de la población, y a este índice lo denomina A, a este concepto lo denomina A. Respecto del segundo, que es de educación, toma estos 2 conceptos, la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación, o sea, personas que están matriculadas en los distintos niveles educativos obligatorios. Recuerden que en Argentina el nivel secundario es el último nivel obligatorio. ¿Qué quiere decir que sea obligatorio? Que es el Estado que garantiza que se van a dar las condiciones para que todas las personas puedan acceder a ese nivel. El nivel superior o universitario o terciario ya forma parte de las elecciones personales y de las oportunidades y posibilidades personales. Combinando estos indicadores va a tener el índice de educación al que llama B. Y por último, un nivel de vida decente, es decir, acceder a los bienes, lo mide a través del Producto per cápita medido en dólares. Y a este componente lo denomina C. Luego, al producto de estos 3 componentes les aplica la raíz cúbica de ellos, y así va a obtener este promedio geométrico del indicador. Este indicador va a oscilar entre 0 y 1. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace esta medición sobre 188 países. Hasta el 2007, esta división se dividía a los países en índices de alto desarrollo humano, medio desarrollo humano, bajo desarrollo humano, de acuerdo a que el coeficiente se ubicara de 0,80 a 1 para los países de alto desarrollo humano, de 0,50 a 0,80 para los de medio desarrollo humano y de 0,50 para abajo a los que tienen bajo desarrollo humano. A partir de ese momento, lo que hizo fue dividir a los países, tomando de esos 188 países, los divide en 4 grupos. A los 50 primeros, o sea que tienen los mayores índices de desarrollo humano, los ubica en índice de desarrollo muy alto. A los 50 segundos los pone en la categoría de alto, y a los 50 terceros en la categoría media, y a los 38 países restantes en la condición de índice de desarrollo bajo. Argentina ocupa el lugar 45, es decir, que está entre los 50 países de desarrollo humano muy alto. A este índice de desarrollo humano también se lo ajusta
de acuerdo a desigualdad, aplicando el coeficiente de Gini, de distribución, y en este caso Argentina retrocede un poco. Chile, que también está entre los países de muy alto desarrollo humano, cuando se les aplica el ajuste por desigualdad, desciende fuertemente, en tanto es un país que tiene muchísima diferencia entre los deciles más bajos y más altos de distribución del ingreso. Además, este índice también se puede ajustar por género para ver qué desarrollo humano alcanza el sector de las mujeres respecto del de los varones. Es decir, que la lectura de los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que anualmente se emite es muy interesante para ver cómo va variando cada uno de los países y qué conceptos se van incorporando en su medición. Para perfeccionar aún más este índice de desarrollo humano, en este momento también se mide el desarrollo sostenible, en el cual se tienen en cuenta condiciones ambientales. Si en una tabla se ponen los distintos componentes que se tienen en cuenta cuando hablamos de crecimiento económico o de desarrollo económico, tenemos el Producto Bruto Per cápita y este lo mide el Banco Mundial sobre 183 países. Y Argentina está a 51 respecto de 183 países. En el desarrollo humano, que lo calcula el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Argentina en el 2016 estaba a 45 sobre 188 países. Respecto del índice de desarrollo sostenible, que lo calcula la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, tiene en cuenta entonces cuáles son los objetivos que se han determinado para que exista este desarrollo, y Argentina está a 43 sobre 149 países. Este índice de desarrollo sostenible tiene en cuenta el crecimiento económico, es decir, el ingreso per cápita, que él tenía que ver con el desarrollo económico. También tiene que ver con la inclusión social a través de indicadores como pobreza, empleo, salud y educación, es decir, que toma en cuenta el índice de desarrollo económico, el índice de desarrollo humano, pero también incorpora cuestiones respecto de las emisiones que generan las empresas cuando producen las emisiones tóxicas. Cuanto menor sean estas emisiones, más alto será el índice de desarrollo sostenible, y cuál es el manejo de los residuos que realizan las sociedades o las economías. Luego entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano tiene en su informe de 2013 una frase que entiendo que es muy importante de tener en cuenta, porque dice que la equidad es un elemento fundamental para el desarrollo humano. La equidad no quiere decir igualdad, no quiere decir que a todos les toque lo mismo, sino que aquellos que tienen menos puedan tener acceso a más cosas que aquellos que por cuestiones de historia o de oportunidades han sido más beneficiados. Entonces, todas las personas tienen derecho a vivir una vida gratificante, acorde a sus propios valores y aspiraciones. Nadie debería estar condenado a vivir una vida breve o miserable, porque pertenece a una clase social, a una raza, a una religión, a un sexo equivocado, de acuerdo a patrones culturales. La desigualdad reduce el progreso en desarrollo humano y en algunos casos podría impedirlo por completo. En las últimas 2 décadas, esto se escribió en el 2013, a nivel mundial se han producido reducciones mucho más grandes en las desigualdades en salud y educación que en ingresos. En casi todos los estudios se advierte que la desigualdad en ingresos a nivel mundial es alta. Cuando uno tiene en cuenta el desarrollo humano a nivel global, observa que la región más desigual del planeta es Latinoamérica. Si bien en el primer decenio de este siglo esto se ha reducido sensiblemente, no ha hecho que esta región pase a cambiar su situación de la peor región en cuanto al desarrollo humano. Respecto
caso de Jujuy, existen rankings que lo ubica siempre en las últimas posiciones al tener en cuenta las otras provincias del país. Siempre, durante muchos años estuvo en el último lugar. Cuando se introdujo la asignación universal por hijo, tuvo una leve mejoría, pero que ha ido perdiendo en el tiempo. Las provincias o las jurisdicciones que mayor desarrollo humano tienen en el país son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Y las provincias que en peores condiciones están son las provincias del NOA y del NEA. Para terminar entonces con esta unidad número 10, lo que vamos a hacer es recuperar la definición de economía que vimos al iniciar la materia, la última definición que vimos, que nos decía que la economía estudia cómo la sociedad moviliza la totalidad de los recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Es decir, que la economía debe tener en cuenta todos estos conceptos de desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible, que son las que van a indicar cuáles serán las políticas a generar desde los gobiernos de todos los niveles, nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo final de mejorar el nivel de vida de toda la población. Porque recuerden que detrás de cada una de las variables macroeconómicas que analizamos, hay personas que consumen, producen para tener una vida digna. Con esto hemos terminado, les agradezco profundamente la atención y espero que las clases hayan sido del agrado y resulten útiles para su aprendizaje.